van pasando, de las novedades. Y hoy nos han invitado y muy amablemente y estamos muy contentos. Por ahí nos complica llegar en tiempo y forma, por eso agradecemos la predisposición del candidato que va a estar conversando con nosotros, porque hoy visita la ciudad de Diamante Adán Bal, al Partido Justicialista en Echagüe y 27 de febrero, a las 18:30, 19 horas van a estar comenzando las actividades y nosotros vamos a conversar ahora con él como para contar un poco lo que vienen trabajando. Él es candidato a senador nacional, quien encabeza la lista de candidato a senador nacional por la lista del peronismo, Fuerza Entre Ríos del PJ. Adán Bal en contacto telefónico con nosotros. Un abrazo grande, Adán. Gino y el equipo de la mañana te saludan por Diamante FM. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Gino, muy buenos días para vos y para todo el equipo y para la audiencia. Gracias por tu tiempo, por este contacto. Sabemos que están a full, me imagino. Sabemos cómo son las campañas políticas, las campañas de trabajo. Estuviste hace un tiempo también en una campaña ya por lo ejecutivo, venís de lo ejecutivo. ¿Cómo te encuentra este trabajo preparándote por ahí para lo legislativo, en una campaña, recorriendo las calles? Contame un poquito de cómo la diferencia por ahí, si son distintas, el trabajo, la perspectiva. Las campañas no son distintas, Ujú, Gino, lo ujú. que son distintos son luego los tiempos Claro. y, diríamos, la metodología de trabajo, ¿no? En el Ejecutivo uno está tomando decisiones todos los días y la ejecuta. Yo estuve de intendente en la ciudad de Paraná desde el 2019 al 2023 y bueno, era tomar 50, 60 decisiones todos los días, Claro. sobre todo al principio, que la situación era muy compleja, luego se ordenó y bueno, hoy el municipio es muy sólido, tiene muchos recursos, puede hacer obra pública con sus propios fondos, aún sin el acompañamiento del gobierno provincial y del gobierno nacional, y se transformó en una gran empresa de servicios. Hoy presta servicios como una de las mejores empresas Ujú, privadas, por ujú. ejemplo, la recolección de residuos, y son todos empleados municipales. Así que Claro. eso implicaba averiguar, estudiar, profesionalizarse, tomar decisiones apropiadas, ordenar, y bueno, y los resultados aparecían. En el legislativo todo un poco más lento, es más de acuerdo, son otro Claro. tipo de intereses, sobre todo en el Congreso de la Nación, los senadores somos muy pocos, cada uno representa a sus provincias, así que bueno, hay que pensar en la legislación de la diaria para la Argentina, fundamentalmente orientada a la producción, al trabajo y también al derecho de las personas, y cuidar mucho los intereses, en este caso, de nosotros, ¿no? De los entrerrianos. Así Bien, que en bien. eso nosotros tenemos la experiencia y el compromiso un poco diferente, diríamos, con los dos candidatos a senadores que pone Milei, que lamentablemente el gobernador no pudo poner a ninguno, así que eso, más que representar los intereses de la provincia, seguramente van a ser de alguna manera escribanías del gobierno nacional. Pero bueno, Justamente eso te cada quería uno hará lo que preguntar. puede, ¿no? Justamente eso Ujú. te quería preguntar, Adán. ¿Qué opinas de esta alianza, de este equipo que se ha formado en la otra vereda? Yo creo que es una alianza por necesidad. El gobierno provincial y su equipo, y esto no es una cuestión peyorativa, ¿no? Las Ujú. encuestas marcaban que iban a quedar tercero muy lejos, y la necesidad política de no enfrentar los segundos, el segundo, tercer y cuarto año, diríamos, con esa vulnerabilidad, hace que tenga que necesariamente aliarse. ¿Y por qué esto, Gino? Porque Ujú. justamente se pisan mucho el electorado, ¿no? Ujú. Al pisarse mucho el electorado, la gente por ahí prefiere un poco más la versión original, genuina, que representa el gobierno nacional, y bueno, el gobierno provincial queda muy desdibujado, perdiendo mucho poder, y en esto de no tener senadores que le respondan directamente, uno se pregunta cómo va a defender la provincia de Entre Ríos si ninguno de los dos senadores le responde, ¿no? Así que mm, eh, totalmente es una alianza para no quedar tercero. Ujú. Después, bueno, la pérdida de poder va a ser significativa. De todos modos, vamos a estar nosotros para defender la provincia y trabajar por los intereses de los provincianos. Con nosotros no van a tener ningún problema en la medida que los objetivos y los intereses coincidan, que es defender a Entre Ríos y a los entrerrianos. Nosotros vamos a trabajar y para eso vamos al Congreso.
Bien, bien. Adán, el peronismo entrerriano para estas elecciones va en 4 listas. ¿Esto qué se refleja? ¿Qué encontrás en esta diversidad de sectores? ¿Qué encontrás en estas distintas listas? ¿Y por qué no se llegó por ahí al consenso, al acuerdo que nos tiene acostumbrados el peronismo entrerriano? No es así, Gino. El peronismo no va en 4 listas. Ok, La lista del peronismo es la lista 501, que ajá, representa a quien habla, ok. y Guillermo Michel como diputado nacional. Nosotros Ujú, participamos de un proceso interno que no fue virtuoso, pero proceso interno al fin, y ok. quedamos como la única lista. Después quedaron algunas personas que nosotros siempre sospechamos que no querían ir a interna, y de hecho eso se verificó al no presentar los avales, no presentar los papeles. Ujú, Que ya somos grandes, las cosas hay que hacerlas bien y ujú, no hacerlas mal y después echarle la culpa al otro. Así a veces nos va en nuestra empresa, en nuestra familia o cuando estamos en el gobierno, ¿no? Tenemos que ser responsables y cumplir la ley. ¿Por qué? Porque en ese proceso está la Junta Electoral que controla, está la ujú. Justicia Federal que controla, y no podemos tirarle a esa gente nuestros propios errores. Eso Bueno, aclarado. eh, Segundo tema, sí. las personas que van, diríamos, por afuera no representan al peronismo. Ujú, Podemos ver gente que ha sido legislador nacional y legislador ujú, provincial que van con el Partido Socialista. ujú, Entonces la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver el socialismo con esos candidatos? claro. Primera pregunta. La otra lista la integra una persona que hace 12 años que viene siendo legisladora del peronismo. En esta se tenía que aguantar porque no tenía el sponsor que siempre llamaba para que Ujú, se vuelva a poner en la lista, no se aguantó. Pero bueno, no hay ningún problema. El peronismo no necesita a todos y a cada uno, pero a nadie en especial. Y en vez de decidir sumar, decidió restar, pero lo hace de manera personal ujú. y lo hace a través de 2 partidos que, bueno, no son el peronismo. Y la otra lista es una persona que fue también legisladora nacional, pero hace muchos años que hace lo posible por estar enfrentado al peronismo, pero es más por una cuestión territorial de su ciudad natal, que es Ujú, Gualeguaychú. Y detrás de las 3 listas, Gino, claramente está el gobierno provincial, ujú. que fue quien les consiguió los partidos, quien los acompaña en el proceso de financiación. Es muy llamativo cuando uno Ujú. está en campaña y envía una nota a un medio, habitualmente el medio la publica, bueno, cualquier actividad de ella sale en 30 notas, en 30 medios de Claro. toda la provincia. Eso claramente es porque sale todo de la Ujú, Secretaría de Información Pública de la provincia. Lo que está mal, Gino, ujú, está muy, muy mal, sobre todo esto de usar los recursos y la estructura del Estado para beneficios, digamos, que no son propios del Estado. Pero bueno, ujú, somos ujú. grandes, cada uno hará lo que quiera hacer. Nosotros representamos la lista del peronismo, estamos en contra de este modelo de ajuste brutal y de endeudamiento, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Tenemos nuestra propuesta, estamos dando nuestra discusión, pero esta idea de que hay 4 peronismos es una estrategia del gobierno provincial para que la gente se confunda pensando que la gente es tonta, y la gente no es tonta. Bien, bien, bien. Adán Val con nosotros, aquí en contacto telefónico de cara a las legislativas de este año. Bueno, me quedo con eso entonces, Adán. Ustedes son, hoy con Michel, quienes representan al justicialismo provincial en las legislativas. Me quedo con eso entonces, y hoy van a estar en Diamante. ¿Hiciste tu lanzamiento en el departamento Diamante? ¿Lanzaste tu candidatura legislativa en Las Cuevas con una Sí, compañera de sí, trabajo allá como es Susana Solís, ¿no es cierto? ¿Cómo te encontraste así allí? es. ¿Cómo fue esto? Contame un poco. Muy bien, muy bien. Mirá, Gino, nosotros quisimos Ujú, armar algo distinto, por eso muchas de las personas que se van por afuera no lo logran entender. Nosotros sabemos que el peronismo necesita cambiar su imagen frente a la sociedad. ujú, Así que hicimos algo un poco loco, un poco algo que no se entendía, que es llevar dentro del listado primero personas que nunca fueron legisladores, pero que de una u otra manera representan o intentan representar lo mejor del pueblo entrerriano. Por ejemplo, las ciudades del interior. Por eso está Susana Solís, que es una persona que ha estado frente de la comuna de Las Cuevas desde hace muchos años, con una impecable, honesta trayectoria. La verdad que una mujer extraordinaria, ujú, que es un orgullo que nos esté acompañando en la lista y representa a su ciudad y también a la zona del departamento de Diamante. También para hablar de educación y universidad pública integra nuestra lista y quien es hoy el rector de la Universidad ujú, Nacional de Entre Ríos, Andrés
Isabela. Para hablar de trabajo y de producción nos acompaña un trabajador, hoy gerente de un grupo avícola importante del departamento Paraná, justamente para hablar de trabajo, de producción, cómo acompañar al sector productivo, cómo acompañar a la industria para que sigan invirtiendo, sigan produciendo y sigan generando puestos de trabajo, esto en contraposición a la apertura indiscriminada de las importaciones que afectan a la industria nacional. Tenemos también una médica que ha tenido un trabajo descollante durante la pandemia del COVID para hablar de la salud pública, de lo que ocurre, de qué es lo que pasa cuando un abuelo tiene que decidir por qué la obra social, hoy el OSER no le cubre su remedio y tiene que decidir entre el remedio para la presión, el remedio para la diabetes o comer, sin darse cuenta el Estado que eso va a ser muchísimo más caro para los entrerrianos el día de mañana, porque hoy atender esas enfermedades tiene un costo, pero si dentro de 3 meses esa persona está en terapia intensiva, va a tener 100 veces más de costo. Pero todo es ajuste, todo es lo que se tiene que romper. También integran nuestra lista personas que tienen responsabilidades en pequeños municipios, como Adriana Mesa, que hoy es intendenta de Los Conquistadores, una hermosa ciudad del interior y del norte de la provincia de Entre Ríos, justamente también para hablar de lo que pasa en las pequeñas localidades. Así que tenemos una lista muy competitiva y por eso digo que intenta representar lo mejor del pueblo entrerriano. Y en eso está Susana Solís, que, insisto, me llena de orgullo que haya aceptado y nos esté acompañando en esta campaña, que va a ser una campaña muy, muy importante para el futuro de los argentinos, porque se deciden personas que van a ir al Congreso y vienen muchas cosas importantes a discutir en el Congreso. Totalmente, totalmente. Adán Bal con nosotros, de Fuerza Entre Ríos, los representantes del PJ, del Partido Justicialista, candidato a senador nacional, que hoy visitas Diamante, hoy vas a estar en el Partido Justicialista en la ciudad. ¿Qué encuentro te esperás? ¿Qué relación tenés con Diamante? Hoy estamos también trabajando, seguramente estás trabajando con la diputada provincial Silvina Decó, que te acompaña en este caso. ¿Cómo vienen todas las expectativas para hoy, Adán? Muy bien, con todos los compañeros y la compañera. La verdad que Silvina está llevando una gestión impecable y descollante acá en la legislatura y nos va a estar acompañando esta tarde junto con otros compañeros y dirigentes. Nosotros habitualmente cuando vamos a una localidad, Gino, Sí. tratamos de hacer tres actividades. Una, un contacto con los medios, abriéndonos todo tipo de preguntas, porque nos enfrentamos a cualquier cosa, porque justamente interpretamos que el peronismo tiene que cambiar y mejorar su imagen frente a la sociedad y dar todos los tipos de discusión y hacernos cargo de los errores que hemos cometido directa o indirectamente. También vamos a una actividad con los compañeros, una básica, un partido para hablar mano a mano y fundamentalmente intentamos ir a una actividad industrial, una actividad comercial, una actividad productiva o una institución, algo que nos permita también interactuar de la situación económica, de lo que está ocurriendo en la ciudad, de cómo afecta a este sector. Así que esta tarde dentro de la agenda tendremos una reunión con clubes, bueno, que tienen una gran función social en cada una de las ciudades de Entre Ríos, a la contención. Así que bueno, estaremos reuniéndonos con clubes de la ciudad de Diamantes y otro tipo de actividades. Arrancaremos como a las 4:30 y seguramente nos quedaremos hasta pasadas las 20:30, 21 en Diamante, con una agenda de actividades coordinadas con los compañeros y las compañeras. Y bueno, es la primera visita, pero vamos a ir de acá al 26 de octubre otras veces más, tratando, ¿no?, de llevar nuestro mensaje y fundamentalmente dejando el compromiso de regresar una vez que estemos en el Congreso, porque es lo que la gente pide, ¿no? No solamente que los candidatos vayan en campaña, sino que también regresen, acompañen, den la cara y aporten en todo lo necesario. Así que ese es el compromiso que también vamos asumiendo con Guillermo Michel, que es una persona que ha tenido grandes responsabilidades en el gobierno nacional y está, bueno, acompañando cada una de las actividades, pidiendo el voto a voto y comprometiéndose como tiene que ser una campaña de estas características. Bien, bien. Adán, me quedan dos preguntas. Una es ¿qué proyectos tenés en carpeta para impulsar en la legislatura, si te toca ser senador nacional para la provincia de Entre Ríos? ¿Con qué vas a arrancar? No, ¿Qué proyecto tenés?
Fantástico. Nosotros tenemos ya un listado de 30 proyectos en 30 elaboración proyectos. sí, Mm, con 5 banderas. Esas 5 banderas mm, tienen una unificación, por ejemplo, una determinada en lo que es el cuidado del ambiente, la generación de energías renovables, eh, la regulación de la industria de la inteligencia artificial, la generación mm. de energía fotovoltaica, como hicimos en Paraná, en el Parque Industrial de Paraná. En nuestra gestión no solamente invertimos, compramos 20 hectáreas, hicimos cierre perimetral, iluminación, seguridad, obras de agua y cloaca, el acceso, que cuando se viene de Crespo está una parte, porque cuando vino Milei paró la otra parte, pero cuando vimos que además de la política fiscal, porque le bajamos un 50% de los impuestos y después un 100% de los impuestos de una sobretasa de turismo, que para ellos era un número muy significativo y nosotros buscábamos mayor competitividad de esa empresa, empezamos a buscarle la logística propia como la seguridad privada, que además de producida por ella, está en un servicio también del municipio. Pensamos qué más podíamos hacer de la política fiscal y compramos 20 hectáreas y en 10 de esa hectárea empezamos a construir un campo fotovoltaico para generar 10 megas. Esa obra la iniciamos en nuestra gestión, todo con fondos municipales y la está terminando la actual intendenta, y es para generar 8 megas que se van a reinyectar para darle mayor competitividad a las empresas del parque industrial. Bueno, ese modelo, que es un modelo que se hizo porque el municipio de Paraná quedó muy bien económicamente, es el que también queremos proyectar a distintos lugares de la provincia, y eso es necesario legislarlo para que existan recursos de los tantos que se recaudan de los impuestos y que no vienen a Entre Ríos y que nadie de Entre Ríos lo demanda en el gobierno nacional. Bueno, para todo eso es necesario, o sea, una idea, un proyecto, pero los recursos para llevar adelante. No se pueden hacer proyectos y después decir, bueno, ¿y la plata de dónde sale? Bueno, no hay plata, no se hace nada de eso. Aparte tenemos también un plan de desarrollo de infraestructura más focalizada en el cuidado de nuestros recursos naturales, la tierra, la energía, el agua, los recursos hídricos. Nosotros también tenemos muy en claro y estamos trabajando en el proceso de buscar que Salto Grande tenga algo que ver con Entre Ríos desde lo económico, y de ninguna manera compartimos la opinión del senador que está en primer lugar de la lista y que ya salió a anunciar la privatización de Nersa, la privatización de Salto Grande. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque esas empresas dan rentabilidad. En Nersa el año pasado dio más de 40.000 millones de impuestos a las ganancias. Sí sería loable que tenga un excelente servicio como el que tiene, pero a un costo que no implique tanta ganancia, y pagaron más de 15.000 millones, escucha bien, sino más de Ujú, 15.000 ujú, millones de pesos ujú. de impuestos a las ganancias. Sí. Eso va directamente al gobierno nacional y Ujú. sale del bolsillo de los entrerrianos. Así que hay un montón de cosas muy lindas. En el caso mío serán 6 años, pero tenemos un equipo que está trabajando de muchos proyectos, y cada uno de los proyectos de alguna manera es una contraposición a lo que está haciendo el gobierno Ujú, nacional, porque nosotros no solamente nos podemos quedar con la crítica, tenemos que tener propuestas. Así que de ujú, acá, en estos 60 días, es muy abrumador desarrollar tanto, pero tomaremos una bandera con esos 5 o 6 proyectos y estaremos en cada una de las ciudades en función del impacto que tenga en esa región, charlándolo con los industriales, con los comerciantes, con los vecinos, con las vecinas, para comentarle cuál es nuestra visión al respecto. bien, Adán Val con nosotros aquí charlando en la 95.7. Y por último, Adán, quiero preguntarte porque los entrerrianos, como hombre de política, seguramente tenemos tu opinión. Los entrerrianos por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel. Ya están dado el orden de las listas. Quiero que me cuentes qué impresión tenés, cómo lo ves a esto, qué recomendación también le das al electorado, a la gente que va a, ir a emitir su voto. Que por favor vayan a votar Ujú. y que voten Es con muy, el corazón. perdón, es muy llamativo, ¿no? Lo que Sí. este bajo número a la hora de las votaciones, por lo menos lo que se ha reflejado a lo largo y ancho del país, ¿no? Es que tiene razón de ser, Gino, Ujú, porque la gente está frustrada. O sea, en su momento votaron a Macri y se frustraron. En su momento votaron a Alberto Fernández y ujú, se frustraron. ujú, Después lo votaron a Milei y se están frustrando
porque bueno, esto de que estar mal hoy para estar bien mañana no existe en ningún lugar del mundo. Ujú. El nivel de endeudamiento que lleva la Argentina, que hoy ya debe casi el 10% de su PBI, es aún mayor de un país en guerra, como Ucrania, que tiene solamente comprometido el 7% de su PBI. Ujú. Veamos que la deuda que está llevando adelante el gobierno nacional y que va en la cola el gobierno provincial de una manera totalmente irresponsable, algunos dicen que ya no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Porque directamente es impagable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? Votó confiado y no es que se haya equivocado. La gente no se equivoca cuando vota, vota confiada Ujú. en el mensaje que le dan. Venían a ajustar la casta, cosa que yo comparto, pero están ajustando a los jubilados, a la salud pública, a la universidad pública, a nuestros policías. Veamos lo que ocurre con nuestros policías, por Dios. ¿Quiénes cuidan a los que nos cuidan? Veamos en Entre Ríos lo que ha ocurrido en estos 7 meses. La verdad que es muy triste. A nuestros docentes que le han quitado el incentivo docente, a nuestros discapacitados, y tal vez ahí es un nuevo capítulo de frustración y también de indignación con esto que ha ocurrido la semana pasada, en donde no solamente se lo ignora al discapacitado, sino que también aparecen rumores y audios del propio gobierno de qué manera hay situaciones reprochables judicialmente con los medicamentos de los discapacitados. Entonces la gente que dice, yo voy a ir a votar, ¿y a quién voy a votar? Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es difícil, por eso nosotros insistimos que en esta campaña no solamente mantener viva la llama del peronismo, sino que también hay que resistir este brutal ajuste y empezar a construir una nueva esperanza de una Argentina en donde el esfuerzo valga, donde el mérito se tenga en cuenta, pero donde ningún argentino se quede atrás. Por eso insistimos en defender la salud pública y la educación pública y sobre todo a las personas, ¿no? Porque lo que vemos, lo que ocurre con los jubilados, con los discapacitados, todos los miércoles por televisión es muy, pero muy triste. Ujú. Entonces en estas elecciones la gente va a tener que decir, bueno, o voy a votar o me quedo en mi casa. Si está frustrada, si está dolida, si está descreída, no va a querer ir a votar. Yo lo que le digo en estas elecciones es que vaya a votar, que vote con el corazón, va a tener que determinar de qué lado quiere estar, si del lado de los que ignoran a los discapacitados e incluso hacen negocio con los remedios de los discapacitados, o del lado de los que pensamos que las personas tienen que tener una vida digna, y en cada una de esas cosas tener que tomar una decisión. Y si no, que mide su metro cuadrado, Gino, a ver, ¿me alcanza la plata? ¿Tengo trabajo? ¿Puedo pagar la luz? ¿Puedo pagar el gas? ¿Tengo perspectiva porque están habiendo inversiones en mi localidad y ahí tengo posibilidad de tener algún trabajito? ¿Tengo miedo de perder trabajo? Esta es la oportunidad de darle un mensaje al gobierno nacional y ponerle un freno al ajuste de Milei y al endeudamiento de Milei y su género. Es la oportunidad de decirle basta de ajuste, basta de dolor, y al menos hacerle un llamado de atención a ver si reaccionan, y en vez de pensar solamente en ajuste y en endeudamiento, cosa que condena a todos para el futuro, empiezan a pensar en trabajo y en producción, y en que los pueblos del interior y las provincias del interior también tenemos derecho a desarrollarnos. Bueno, Ujú. eso es un llamado de atención y la gente al menos debería ir a votar, insisto, para hacer un llamado de atención al gobierno nacional y provincial, o si no, votar por sí mismo. Si está mejor, que vote en un sentido, y si realmente no está mejor y quiere dar un llamado de atención, que nos vote a nosotros, que nosotros vamos a ir al Congreso a construir soluciones y a defender a Entre Ríos. Qué Ese bueno. es el objetivo, y todos los que integramos la lista pensamos en ese sentido. Y es un poco lo que se va a conversar hoy aquí en Diamante. Y bueno, la invitación hecha, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, así que nos veremos a la tarde, bueno, con las instituciones, con los compañeros y las compañeras en el partido, sabiendo que es una elección apática como todas las elecciones intermedias, pero es una elección que de alguna u otra manera, como siempre se dice, son de las elecciones importantes para el país, en donde, insisto, se da un mensaje y se hace un voto útil, o nos autoprotegemos de votar porque justamente está muy, muy claro cuál es el futuro si seguimos dándole manos levantadas a Milei en el Congreso, manos levantadas que no van a defender a los entrerrianos, no van a defender a la provincia,
y por delante se vienen leyes muy complicadas que seguramente van a intentar avanzar si tienen los votos necesarios, como es una flexibilización laboral, que eso va a generar mayor pobreza, más vulnerabilidad en un país donde no hay trabajo. Flexibilizar el trabajo genera que la gente termine trabajando por 2 pesos y sumido en la pobreza, cosa que ha ocurrido en Perú, que ha ocurrido en Chile y que ha ocurrido en Uruguay. Así que tenemos ejemplos muy cerquita de nuestra provincia, de nuestra Argentina. No es algo que pasa en otros lugares del mundo. Pasa en países limítrofes que han llevado adelante una política similar a la que lleva Milei en la nación y Frigerio en la provincia. Bien. Adán, un placer conversar con vos, charlar en esta instancia. Seguiremos en contacto para mucho más y bueno, bienvenido a Diamante esta tarde. Seguramente mucha gente lo va a acompañar y van a estar recibiéndolo ya a las 19 horas en el Partido Justicialista. Muchísimas gracias, un placer y saludo a toda la audiencia. Que sigas muy bien. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Pasaba con nosotros Adán Val. Él es candidato a senador nacional por Fuerza Entre Ríos.